Bueno, muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Espero que hayamos pasado un buen día juntos en la presencia del Señor. Es una bendición muy grande estar nuevamente acá en este programa y estar eh, contentos de tener este acercamiento que tenemos todas las noches a través de este medio. Quiero saludar a todos los que se nos están conectando en este instante. Saludo a Blanquita, Blanquita Galeano, ahí está. Te saludo, Blanquita. Miguel Ángelo, también te quiero saludar en esta hora. Y dice: Pastor, buenas noches, saludos, bendiciones, paz, amor, fortaleza para usted, su familia y toda la iglesia. Salió casi en rima, ¿cierto? Qué bendición, Miguel. Gracias por tus buenos Juanfe Ramírez. Juan, hace días te tengo que llamar, hace días no te escucho la voz. Espero que haya encontrado el parqueso, el juego de mesa. Dorita Arbeláez, bueno, la hermana Elvia Hernández, Dios te bendiga. Andrés Mendoza, muy bien. Tata Uribe, Dios lo bendiga, pastor. María Elida Quintero, amén, pastor, Dios le bendiga. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más? Jorge Jiménez, Dios te bendiga, Jorge. María Elida Quintero ya lo está viendo, ya nos había saludado. Muy bien. Buenas noches, pastor, Dios le bendiga. Blanquita, buenas noches, que el Señor te bendiga bastante. Bueno, hay otros que están ahí conectados, no sé quiénes son, pero bueno, por ahí están otras personas ya conectaditas. Juanfer Ramírez, ahí colocó su emoticón hermoso. Bien. Hermana, yo creo que es hermana Elvia, el Señor le bendiga, ¿cómo está? Ahí nos estamos conectando. Como lo prometido es deuda, hoy voy a compartir un mensaje eh, sobre lo que la diferencia entre bautismo y llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Habíamos hablado del bautismo de Jesús, el bautismo de Juan y también todo lo que se habla acerca de esto. Muy bien, saludo a Ricardo Guerrero, Richard, Dios te bendiga. Y Marisol Castañeda también nos está viendo. Para el día de mañana, para que nos vamos preparando psicológicamente, vamos a hablar de acerca de la muerte del Señor Jesús, pero lo vamos a hacer en una forma más como lo hemos estado haciendo en los estudios bíblicos nuestros, como más, un poquito más técnica, ¿cierto? Entonces voy a hablar acerca de el bautismo, la muerte y resurrección de Cristo, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista más a la luz del estudio bíblico, porque yo les quiero contar, y el título que les di en esta semana y algunos se impresionaron, los viejos no, porque ya han conocido algo, pero yo quiero decirles que el Señor Jesús no murió un Viernes Santo. Si hubiera muerto un Viernes Santo, la doctrina bíblica estaría errada, la profecía bíblica también, y Jesús no hubiera cumplido todo lo que en la ley se decía. Entonces mañana vamos a hablar un poquito acerca de que el Señor Jesucristo no murió, pues sobre la muerte del Señor Jesucristo, y que realmente a la luz de la Biblia, cuál fue la fecha de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como estamos en un tema de actualidad por lo de estos días, que las tradiciones, ¿cierto? ¿Quién colocó o de dónde salieron esos conceptos de la muerte de Cristo un Viernes Santo? Lo veremos entonces en el día de mañana. Si usted quiere hacerlo, mañana 7 de la noche. Y a las 11 de la mañana vuelvo a estar con ustedes. Lo que hemos querido es que los líderes de la iglesia pues puedan hacer también su trabajo, porque los líderes dan clases y todo esto. Les he pedido a algunos hermanos que estén por medio de estos medios de los live. Pero quiero decirles que no es tan fácil entrar a esta dinámica de hablarle uno a un teléfono y saber que hay mucha gente atrás, pero estar pensando en que ay, me están escuchando, estoy diciendo lo que es o no, y hablarle a un aparatico sin ver a nadie. Entonces todas estas cosas como que en un comienzo tienden a distraer. Sí, sin esto a veces con la gente se distrae uno, con esto también puede
No es tan fácil, no es tan fácil. La gente que lo hace muy bien, los felicitamos, qué bendición. Pero los líderes de la iglesia, pues tenemos dinámicas y el objetivo es que hagamos la dinámica de la iglesia, ¿cierto? Entonces es una bendición muy, muy grande poder implementarlo con el liderazgo de la iglesia. Les quiero recordar, próximo domingo, 7 de la mañana, mi experiencia con Dios. 8 de la mañana, Instituto Bíblico, y lo voy a poner por redes sociales. No es a las 9 del instituto, es a las 8 de la mañana este próximo domingo. 9 de la mañana, clase para los muchachos de la iglesia. 9 de la mañana vamos a tener clase como en la iglesia. Entonces todos los muchachos de la iglesia, acuéstenmelos bien temprano el sábado. A veces son más perezositos para levantarse, pero no los vamos a dejar a las 8. Debería ser a las 8 la clase para lo del instituto a las 9, pero entendiendo ciertas dificultades, entonces los muchachos de la iglesia van a estar a las 9. Si usted tiene sobrinos, familiares y quiere que esté en una clase de escuela dominical, yo no sé cómo va a ser, pero va a ser. Entonces, 9 de la mañana, próximo domingo, clase para nuestros muchachos. Y si los muchachos están ahí, ustedes, los papás que están muy interesados en ello, 9 de la mañana, próximo domingo. Y a las 10 de la mañana, entonces tendremos un tiempo muy hermoso de alabanza y adoración. Tenemos buenas sorpresas para el domingo. Y también entonces tenemos la predicación de la palabra y estaré con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Entonces ahí vamos. Pero mañana va a estar con ustedes todo el día. Muy bien. Bueno, entonces entremos en materia. Quiero saludar en esta hora a quienes nos saludaron al final. Andrew Guarín, Dios le bendiga, pastor, amén. Elvira, lo está viendo. Daisy Salcedo, Dios le bendiga, pastor. Daisy, gracias. Quiero saludar a Daisy y a Robin y darle gracias por el trabajo que hicieron esta mañana. Una bendición, les felicito. Vamos hacia adelante. Bueno, y Rosa Elvira, Elvira Pérez dice, Dios les bendiga, Dios es grande. Muy bien. Bueno, ya están subiendo ahí las conexiones. Y ahora sí, como lo prometido es deuda, para el día de hoy, entonces vamos a hablar acerca del bautismo y llenura del Espíritu Santo. Hay muchos mitos frente al bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Y el objetivo de esta noche es como tumbar todos esos mitos y mirar más a la luz de las Sagradas Escrituras. Para esto, el texto que leímos esta semana y nos dejó como inquietos y que yo les decía, dejen que este texto lo vamos a coger por su cuenta. La Escritura nos va a llevar en esta inquietud que nos coloca el texto, que dice, yo a la verdad os bautizo en agua. Está hablando Juan el Bautista, presentando al Mesías que habría de venir, y dice, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El próximo, el que va a venir detrás de mí, los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y está hablando entonces es de Jesús, cómo Jesús bautiza en Espíritu Santo y fuego. Estoy saludando a la familia Parra Cardona, estoy saludando a Luzaida, estoy saludando a Angelita, también estoy saludando a mi hermana Miriam. Gloria al Señor. Bueno, quiero volver al término bautizar, ¿cierto? En este concepto. Si bautizar es una palabra que no tiene que ver con lenguaje religioso, lo decíamos ayer, y que viene de baptizar, que es sumergir, y en el caso del término griego, como se maneja mucho, es sumergir una tela en un líquido, especialmente para teñirla. Entonces, bautizar es sumergir. Permítame. Discúlpeme. Muy bien, muy bien. Salud, eso no es otra cosa. Estamos aquí en la casa y estamos muy juiciositos. Entonces dicen que bautizar es sumergir, ¿cierto? Sumergir. Y entonces Pablo, por ejemplo, va a utilizar esta palabra en algún momento y lo vamos a leer cuando dice que nosotros estamos sumergidos o estamos lavados o estamos entonces metidos en el área del Espíritu, ¿cierto? Hay varios contextos que nosotros hemos visto, ¿cierto? ¿Quiénes hablan de esto? Entonces, lo veíamos que lo decía Mateo, lo veíamos que lo decía Marcos, lo veíamos que lo dice Lucas y Juan, que todos hablan sobre este mismo versículo. Muy bien, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Ya lo tiene, acuérdense que todos estamos buscando en la Biblia. Le recomiendo que busque más en su Biblia que en el iPhone o que en el celular o que en la tablet, porque ahí lo tiene muy lindo. Pero usted no puede hacer el mismo ejercicio que estamos haciendo nosotros hoy acá, que es de ir a la Biblia, marcarla y mañana voy a hablar con otra persona. Entonces, muy bueno que lo tengamos de esta manera. Muy bien. Entonces, mire que en Hechos capítulo 1, verso 4 y 5, dice, estando juntos, está hablando de ese momento en que el apóstol está, el escritor que es Lucas, está hablándole al que se refiere en esta carta que es Teófilo, y le dice, estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, está hablando de lo que Jesús dijo, sino que estuviesen esperando la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces ya está la promesa de Jesús y hace alusión al pasaje que acabamos de leer acerca de que él iba a bautizar, ¿cierto? Y él decía, desde el comienzo del Evangelio se dijo que en Espíritu Santo y fuego. Muy bien. En Hechos capítulo 10 también lo vamos a mirar en la casa de Cornelio, que cuando Pedro predica en la casa de Cornelio, el texto nos dice que viene el Espíritu Santo y todos creen. Y si usted lee conmigo el capítulo 11, el versículo 15 y 16, Hechos capítulo 11, versículo 15 y 16, que dice, y cuando comencé a hablar, porque estaba hablando acerca de el ministerio que estaba ejerciendo allá, estaba diciendo que estaba predicándole a los gentiles en la casa de Cornelio y haciendo la narración, entonces dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Hay preguntas que surgen frente a esto, porque yo personalmente he encontrado mucha confusión en los hermanos cuando llegan de otras congregaciones. ¿Qué he notado? Que cuando se habla de bautismo y Espíritu Santo, se cree que es lo mismo. No hay una diferencia entre ellos. Y muchas veces lo que hemos aprendido, como les decía hace unos días, nosotros lo aprendimos porque las personas que nos trajeron el Evangelio fueron personas muy especiales, muy queridas, hicieron la obra misionera, y los primeros que recibieron ese mensaje fueron hermanos que escucharon de ellos el mensaje y lo trasladaron. No tuvieron mucho tiempo a dedicarse a indagar y a mirar en la escritura, y tal cual se los dijeron, ellos lo estaban haciendo. Entonces hay grandes preocupaciones. Yo encuentro que hay grandes preocupaciones, gente que llega a la iglesia. Conozco una mujer muy devota, y ustedes también la conocen, los de la iglesia. Y esta hermana durante más de 30 años ganó almas para el Señor con una pasión para las cosas del Señor. Experimentó las bendiciones grandes de Dios predicando el Evangelio en lugares muy difíciles, va donde va mucho, y ha ido donde muchos jóvenes no iban, aún en Sabaneta y en otros lugares, iba a los lugares más altos de la ciudad. Y hubo un momento que tuvo hasta espolones, y ella orándole a Dios, Dios le sanó sus espolones. Ella venía de una iglesia pentecostal con muchos carismas, y en la iglesia donde había aprendido le dijeron que ella no tenía el Espíritu Santo. Llevó muchas almas a los pies de Cristo, predicó por muchos lugares. El testimonio que conozco de ella hace muchos años, es una mujer piadosa, pero le decían, usted no es llena del Espíritu Santo, usted no tiene el Espíritu Santo porque usted no habla en otras lenguas. Así es que si usted no habla en otras lenguas, se la llevó quién sabe quién, porque usted no tiene al Señor, usted no tiene al Espíritu Santo porque no habla en otras lenguas. Entonces uno piensa, bueno, ¿qué es llenura del Espíritu Santo en ese momento? ¿Qué es bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuáles serán los propósitos? Porque, hombre, que hable en otra lengua, y entonces hablar en otra lengua, ¿qué propósito trae? ¿Qué se trae Dios cuando nos dice o alguien cuando dice que Dios dice que hay que hablar de esta manera para poder ser lleno del Espíritu Santo, ¿cierto?
muchos creen que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Entonces, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Yo quiero que usted vaya conmigo despacio en la parte bíblica, y aquí es donde en algún momento hemos hablado de la necesidad, en el caso de quienes predicamos el Evangelio, de tener formación bíblica. Algunos aluden el estudio bíblico y dicen, no, lo que el Espíritu diga, eso se hará, Dios nos lo va a revelar. Es verdad, Dios a través de la palabra ya se reveló, pero entender esa revelación es iluminación. Entonces algunos dicen, no, no se necesita ser formado ni estudiar para esto. Yo quiero decirle, pues ese término puede ser un poco ambiguo, entendiendo que los discípulos fueron preparados por el Señor Jesús 3 años y medio. Y si hablamos de instituto bíblico, ellos estuvieron al lado del Señor Jesús 3 años y medio, aprendiendo de Él. Entonces decir que yo no tengo que estudiar, no tengo que ser formado por la palabra, porque no estoy hablando que me preparen en cosas diferentes. Yo sé que hay religiosos que lo que les enseñan son cosas de historia, de cómo lo percibe una religión, son seminarios donde la gente estudia filosofía y letras y etcétera. No, estoy hablando de estudiar la palabra y entender principios al detenerme en la palabra y no escuchar, no, es que a mí me lo enseñaron. ¿Quién se lo enseñó? Mi pastor, que fue un hombre muy bueno, que Dios lo bendiga, y que él lo creía bien. Y yo estoy seguro que si tuvo una vida piadosa delante de Dios y abrió su corazón, lo veremos en el reino de los cielos. Pero eso no significa que a veces enseñamos lo que nos dicen y eso que nos ocurrió lo enseñamos y ya, sin ir al texto bíblico como tal y sin inquietarnos. En mi caso, en todo un proceso de formación, hubo un proceso de instituto bíblico, pero aún así yo creía todo lo que me decían, y hubo una época donde me involucré en una comunidad cristiana, más bien sectaria, y todo lo que me decían yo decía que sí. ¿Por qué? Porque el que lo dijo es el oráculo de Dios, o sea, la persona que me hablaba de parte de Dios, que era un hombre bueno, pero muchas cosas que enseñaba eran cosas que le habían enseñado, que había aprendido, no por la palabra, aunque utilizaba la palabra para enseñar lo que le enseñaba, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a la Escritura y empieza a estudiar y a dejar que sea la Escritura y entender con todo un método de estudio bíblico normal, ¿de dónde salen los métodos de estudio bíblico? A mí me han dicho, pastor, pero es que usted habla de hermenéutica. Y que hermenéutica, hasta donde yo sé, Hermes fue entre los dioses griegos el que interpretaba lo que los dioses griegos dicen, entonces le vamos a creer a un dios griego. El término hermenéutica viene de Hermeneuo y de Hermes, que fue en ese sentido, pero hermenéutica significa, es una ciencia de interpretar. ¿Quién nos enseña a interpretar la Biblia? El método que nosotros vemos o los métodos que nos vemos bíblicos son enseñados por el Señor Jesús. Cuando le preguntaban al Señor del Antiguo Testamento, sobre el Antiguo Testamento, Él empieza a decirles, eso se los enseñó Moisés por esto y esto y esto, y estaba aconteciendo. Entonces ese iba a un método que algunos conocemos como el método histórico gramático histórico, que significa que en ese momento de la historia Dios les dijo algo y representaba algo. Entonces muchos de nosotros, al ir a la palabra, vamos con el método que Jesús nos enseñó a través de la palabra. No es algo que enseña un teólogo, dicen por ahí, porque realmente el término teología no es malo. El término teología es teos, es Dios, y logía es conocimiento. ¿De en dónde yo aprendo teología? Acá. Lo que pasa es que hemos visto en las mañanas la necesidad de ir conociendo algunas herramientas y darnos cuenta de la cultura, del tiempo, muchas cosas que ya hemos estudiado para llegar a eso. Y quiero llegar a eso porque vamos a empezar a hacer, entonces, a la luz de la Escritura, un exégesis bíblica para entender los textos bíblicos como tal. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12, Pablo nos va a hablar acerca del Espíritu Santo, nos enseña acerca del bautismo del Espíritu Santo, y lo que vamos a entender ahí, quiero que tenga la mente abierta y empiece a preguntarse y empiece a cuestionar todo lo que vamos a leer. Bien, capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo acá
Él viene hablando desde el capítulo 12 de los dones del espíritu, los dones espirituales y el uso de esos dones espirituales en la iglesia, que era mm, tenía que ser el fruto del amor. Y le está hablando en 1 Corintios los Corintios, que tenían un desarrollo ministerio, un desarrollo de los dones del Espíritu Santo en la iglesia, pero tenían algo que en toda la carta el Señor les va a discriminar, y es la falta de amor. Por eso en el capítulo 13, cuando los enamorados dicen, ay no, es que el capítulo 13 de Corintios es la preeminencia del amor, déjeme decirle que los corintios leyeron 1 Corintios 13 con rabia y chasqueaban los dientes. ¿Por qué? Porque él es muy antitético. Entonces él está hablando de todo Corintio acerca de, si yo hablaba, bueno, él está hablando de todo, desde el capítulo 1, hablándoles que ustedes desarrollan dones espirituales, dones del Espíritu Santo, pero ustedes no aman a sus hermanos, hay dones entre ustedes, pero por allá uno se acuesta con la mamá, la esposa del papá, o sea, la madrastra, y empezaron a hablar de cómo ellos se maltrataban. Cuando él llega al capítulo 13, que es antitético, está diciendo, si yo hablase lenguas humanas como ustedes los corintios, y no tengo amor como ustedes los corintios, vengo a ser como un metal que resuena. Entonces mire que esa primera de Corintios 13 a ellos no les sonó como tan bonito como para dedicarle esas cartas a las novias o al novio. Era una exhortación frente a esto. En el capítulo 12, entonces está hablándoles de los dones que se han de ejercer en amor. Desde el verso 12 en adelante está hablando de cada creyente como parte del cuerpo de Cristo, y que hay un ministerio definido en cada uno de nosotros. Como acabo de leer el versículo 13, y yo no puedo entender un texto sin el contexto, ya los estoy contextualizando, voy a leer desde el verso 12. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces ahí es donde el apóstol les dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces aquí está hablando que fuimos nosotros bautizados en el mismo espíritu, y no está hablando de que fuimos bautizados hablando en lenguas. Estamos hablando de haber recibido y de haber sido bautizados en ese sentido. Vamos a mirar a través de la escritura que nos habla sobre esta que estamos leyendo, y que una persona que tal vez hoy me está escuchando dice, ay pastor, pero ¿cómo así? No, espere. Cuando llegó el día de Pentecostés todos fueron y hablaron en otras lenguas, y eso es lo que hemos aprendido, ¿cierto? Vamos a ir a todos los pasajes, incluyendo los pasajes que acabo de mencionar, Hechos de los Apóstoles, para darnos cuenta si lo que nos enseñaron fue que lo aprendimos como cotorritas, o realmente hemos ido a la palabra, profundizado en ella y lo estamos haciendo. Porque lo que estoy intentando hacer es irnos un poquito más, ser un poquito más estudiosos frente a la palabra del Señor, utilizar un poquito más el estudio, una buena observación, y realmente interpretar como se debe y no como a veces creemos que entendemos las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Entonces, todo creyente ha sido sumergido en la sangre de Cristo, y entonces es necesario que nosotros entendamos que hemos sido sumergidos en la sangre de Cristo para recibir el perdón de Dios. Y cuando hemos recibido esto, entonces, ¿qué sucede? Que nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Leamos Efesios capítulo 2, versículo 22. Efesios capítulo 2, verso 22. ¿Qué dice la Escritura? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu, ¿cierto? Entonces, ¿hoy qué somos nosotros? Habitación. ¿Qué tuvo que hacer el Señor en nosotros para hacer habitación de Él? Pues tuvo que haber hecho esta obra que está diciendo el texto. Y somos edificados y somos morada del Espíritu Santo. En Galacia, porque hay que leer mucho todo el concepto histórico de la iglesia para poder entender el proceso que se llevó, y cuando fueron escritas las cartas, y cuando fue hablando la escritura, a quién él le hablaba, en qué momento le hablaba y qué estaba sucediendo. Por ejemplo, en la iglesia de Galacia había una herejía que se introdujo acerca de la salvación. Muchos enseñaban que la salvación
se recibía por buenas obras, especialmente los judaizantes. Entonces por ellos empezaron a hablar de la necesidad entonces de obras y estaban queriendo que los que se convertían al evangelio siguieran estas obras. Es más, tenían que, y hablaban de los ritos que tenían los judíos, ¿cierto? Ellos tenían un pacto con Dios a través de Abraham, que era la circuncisión, y ellos decían que quienes recibían al Señor también que tenían que entrar ahí dentro del pacto de la circuncisión, que era el pacto que Dios había hecho con ellos a través de Abraham. Entonces ya en el capítulo 3, el verso 2 de ese libro de Gálatas, el apóstol dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Él les habla a ellos, se les había enseñado el Evangelio, y él les dice, después de que ellos cambian y de que estos judaizantes estaban volteando el concepto de la salvación y de la gracia de Dios, entonces les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ustedes ya recibieron al Señor. ¿Por qué se van a devolver frente a esto? Y dice: esto quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿En qué momento entró el Espíritu Santo a intervenir en las vidas de ellos? ¿Y en qué momento recibieron el Espíritu Santo ellos? En el momento en que ellos creyeron a las sagradas escrituras. Entonces, el Espíritu Santo, fuimos sumergidos, dice la Sagrada Escritura, ¿cierto? ¿Resiste al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, aquí estamos viendo que ellos fueron sumergidos en el Espíritu, y acuérdense que el concepto de sumergir es bautizar después de que ellos fueron convertidos. Entonces, ¿en qué momento una persona recibe el Espíritu Santo? Una persona recibe el Espíritu Santo en el momento en que recibe a Jesús en su corazón. De hecho, el Señor Jesucristo habla de que al recibirle a Él, entrará el Señor en nosotros, y dice el Señor Jesucristo: haremos morada en Él. ¿Quién entra en nuestro corazón cuando nosotros hacemos el recibir a Jesús en nuestro corazón? Le decimos: entra a mi vida, transforma mi vida. ¿Y qué pasa a ser mi cuerpo? Mi cuerpo pasa a ser, como lo acabamos de leer también en el texto anterior, cuerpo empieza a ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a tener morada en nosotros. Mire esto: usted recibe a Jesús. Una persona es invitada a recibir a Jesús, recibe a Jesús en su corazón. ¿Y quién mora en su corazón? El Espíritu de verdad. Mora Dios, ¿cierto? Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero hay una persona que mora. Aún el mismo Jesús, antes de ascender al cielo, dice: yo me voy, no los dejaré solos, os dejaré al otro, el Espíritu Santo, y Él los guiará a toda verdad. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo se va a gestar en nosotros en el mismo momento de la conversión. Un momentico. Hay algo que que tienes que entender. Más o menos en los años 60 hubo un movimiento, pero hay que ver estudiar el cristianismo histórico. ¿Por qué? Porque hay algo que empieza a suceder desde los años 60 que no había sucedido desde la iglesia primitiva hasta 1960. ¿Y qué es? Antes de los años 60, nunca la gente, para recibir a Cristo en su corazón, hacía la milagrosa oración de fe. Fueron dos evangelistas de esta época que hacían que la gente hiciera la oración de fe. Antes no existía la oración de fe. Hoy en día parece ser que la oración de fe es necesaria y es la oración mágica que nosotros llevamos por las calles y le decimos a alguien: recibe a Jesús con tu corazón. Sí, entonces repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo. Y yo digo, en Hechos de los Apóstoles, en la iglesia primitiva, yo nunca vi a los apóstoles llevar a la gente a hacer la oración de fe. Habla del recibirlo en nuestro corazón, habla de recibir al Señor en nuestro corazón, pero no se habla de la oración de fe. Viene a partir de los años, apenas a partir de los años 60, llega supuesta necesidad de hacer la oración de fe. ¿Por qué lo digo? Y dije detente hace un momento, porque nosotros hemos enseñado algo o aprendimos algo mal, y es que vaya por las calles, vaya, predique, como la Biblia dice, fórzalos a entrar, entonces vaya por la calle y dígale a una persona: amigo, detente. Quiero hablarte acerca del Señor, recibe a Jesús en tu corazón. No, pero es que recibe al Señor en tu corazón. No, pero es que, bueno, no me voy si no recibe a Jesús en tu corazón.
¿Qué evangélico tan cansón o qué cristiano tan cansón? Entonces, ¿qué hay que hacer? Haga la oración de fe conmigo. Entonces uno le dice, diga Señor Jesús, y la persona ahí, ay no, dejémoslo, dígala o si no, no me voy. Ah, bueno, Señor Jesús, yo te recibo, ay, yo te recibo en mi corazón. Y ve, ya, te recibo como mi único y suficiente Salvador, te acepto dentro del corazón, y ya terminamos nosotros la oración de fe y decimos amén. Y la persona dice amén, sí, ah, bueno, listo, chao. Y sigue tomando el aguardiente que estaba tomando en el parque, sigue en su nota. Hubo una transformación, no hubo un toque de Dios, no. Entonces, ahí no estamos hablando de recibir a Jesús en el corazón. Ahí no se ha recibido al Señor, se ha repetido, yo molesto mucho así diciendo como una cotorrita, una oración de fe que alguien me guió, pero realmente la persona no siente carga, porque lo que la persona tiene que sentir al llegar al Señor es la carga de sus pecados. Es saber que el pecado le ha separado de Dios y que al recibir la obra de Cristo en su vida, él va a ser transformado. Entonces esa obra de regeneración que el Señor nos describe, que la conocemos como el nuevo nacimiento, va a empezar a operar en la persona y es la obra del Espíritu Santo en la persona a la que va a empezar a tratar. El que convence es el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús, hablándonos de esto, decía que él convencerá al mundo de pecado, al mundo. O sea, no, nosotros ya estamos, no somos, ya fuimos convencidos de esto. Ya la obra del Espíritu Santo en nosotros es una obra mayor. La primera obra que hizo en nosotros fue convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Pero convencernos es una convicción. Cuando ya hay una convicción y hay un recibimiento, entonces es cuando nosotros decimos que ya el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra en nuestras vidas y nosotros empezamos a ver esa transformación. Cuando una persona nace de nuevo, realmente se ve. Los conceptos que hoy hay de salvación, algunos dicen, bueno, la salvación se pierde, la salvación no se pierde. Yo quiero decirles, la salvación ya fue dada. La persona que ha sido salva ha recibido esa obra y ha sido regenerada. Y una persona regenerada, como una persona regenerada, va a volverse a revolcar en el pecado. Una persona puede, después de haber sido regenerada, su corazón empieza a tener una convicción, que es el Espíritu Santo que mora en ella, empezar a hacer una obra de convicción a través de la palabra y va a crecer a través de la palabra como Él empieza a operar en su vida. Entonces ahí por eso Él dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Y termina diciendo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. O sea, ya la obra la está haciendo el Espíritu Santo, los está guiando a toda verdad y se van a devolver a las obras de la ley. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os ministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Eso nos deja una claridad frente a esto, porque hemos sido sumergidos entonces en el Espíritu Santo y al sumergirnos en el Espíritu Santo hemos sido entonces bautizados en el Espíritu Santo, ¿cierto? Y hay alguna pregunta y dice, ¿cuántos de ustedes fueron bautizados? ¿Cuántos de ustedes hablaron en lenguas? No veo que el texto nos lleve a ninguna de estas cosas, que es la que primero pensamos nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo? Sí, o sea que tú ya hablaste en lenguas. ¿Cómo así? Bueno, vámonos para Efesios capítulo 1, versículo 13. El libro de Efesios va a hablar acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo. En el capítulo 1 va a hablar acerca de la posición nuestra como creyentes, desde el capítulo 1, porque la primera parte del capítulo 1 va a decir que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, la segunda parte ya va a ser una oración donde Él pide para nosotros conocimiento y poder de Dios, y la tercera parte de este capítulo va a hablar acerca de la exaltación de Cristo como cabeza. Pero en este verso, que es el verso 13, nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Le hago una pregunta, vuelva a escuchar el texto bíblico para darse cuenta que a veces nos han enseñado las cosas muy repetitivas. Y yo te quiero decir una cosa, la mejor manera de enseñarle una falsedad a una persona o engañar a una persona es decirle tantas veces una mentira, y eso lo vemos en nuestros sistemas gubernamentales y que hoy en día se manejan las personas, que la gente oye tanto una mentira que ya la cree como verdad. Entonces nosotros durante todo el tiempo del evangelio nos vendieron una idea y nos enseñaron algo y algo y algo y algo, de tal manera que lo creímos, pero
sin convicción. Nos convencimos de que, de algo que nos enseñaron, que no tendrá muchas bases, nos aprendimos 3 versículos bíblicos fuera del contexto y siempre estamos machacándole a nuestros textos bíblicos, no viendo la parte contextual. Como a mí no me gusta interpretar la Biblia a la luz de un texto bíblico, quisiera que nos devolviéramos al menos unos versos atrás, porque viene hablando de él. Entonces vamos a mirar de qué viene hablando. Leímos el 13, ¿cierto? Entonces desde el 11 dice, en él, en Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, porque dice que Dios a través de Jesucristo reunió todas las cosas y nos las entregó. Bueno, entonces dice que nosotros tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, nosotros desde de antemano el Señor quería hacer una obra en nuestras vidas, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria de Dios, de su gloria, dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y ya el 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Esto es una locura lo que está hablando aquí. Y eso que no hemos leído el 14, que dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ya ha sido entregado, ya nosotros lo hemos recibido. ¿En qué momento? Cuando nosotros oímos esta palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y creímos. Entonces inmediatamente ahí habla de que ya fuimos nosotros sellados por este espíritu de la promesa. Entonces estamos mirando que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, ¿cierto? Entonces estamos con él unidos en el espíritu y hemos sido sumergidos a través de esa gracia que Dios ha dado a través del Espíritu Santo, y entonces nos damos cuenta que bautismo es más que hablar en lenguas. Y yo quiero detenerme acá, porque como ahora hablaba acerca de la oración de fe, la supuesta oración de fe, que no está mal, a lo mejor yo hice mi oración de fe cuando llegué a una iglesia, así me lo enseñaron a hacer, junto con otros. En mi corazón estaba el deseo de Dios. Y yo abrí el corazón a Dios. También conocí mucha gente que en el transcurso de mi vida cristiana los he conocido, que han hecho oraciones de fe. Es más, cada que traen un evangelista hacen la oración de fe y siguen viviendo una vida donde no han sido, Dios no ha tomado sus vidas porque no hay una regeneración en sus vidas. Entonces es algo que nosotros tenemos que entender y tener claridad frente a esto. Y también he conocido personas que no han tenido que dirigirlos en oraciones de fe, sino que han tenido una experiencia en su cuarto, a solas, nadie les habló de Dios, tenían una Biblia y tuvieron una verdadera conversión y no hicieron ninguna oración de fe, solamente reconocieron la necesidad de Dios y ellos abrieron su corazón y Dios los transformó. Eso por un lado. Otra cosita que yo noto es que durante muchos años, como buen, estando tantos años y habiendo crecido y nacido en una iglesia pentecostal, entonces notaba algo, y es que muchas de las personas que estaban alrededor nuestro hablaban en lenguas. Algunos aún se daban el caché de decir que eran los profetas de la iglesia y tenían unas vidas disolutas, tenían unas vidas donde andaban más en la carne que en el espíritu, su relación con la hermandad y con el Señor no correspondía, tenían una doble moral y hablaban en lenguas. Entonces, ¿es garantía que una persona hable en lenguas de la regeneración? No. Hay un concepto que algunos teólogos manejan, no lo comparto, porque yo creo que Dios hace una obra a través del Espíritu Santo y transforma vidas, y la obra del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, no creo en la cesación de los dones, creo que Dios obra y opera continuamente, pero sí sé y veo por la palabra que la garantía no es hablar en ninguna lengua. La garantía que yo tengo es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que regenera las vidas. No es por hablar en ese sentido, porque si alguna persona habla de esa manera y no ha sido transformada, yo creo que una persona lo que está hablando... Glosolalia, perdónenme un momentico que no... A esta hora creo que ahí todos saben que nosotros estamos en transmisión, entonces quitémosle volumen a esto y arreglamos este problemita. Muy bien, ahora, entonces, vámonos a mirar algunos textos que podrían ser para algunos de confusión. Hechos de los Apóstoles,
capítulo 19, del verso 1 al verso 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 1 al 7. Este texto lo habíamos tomado también cuando hablamos acerca de el bautismo de Jesús y el bautismo de Juan, ¿cierto? ¿Se acuerda? Entonces dice, dice Hechos 19, del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Entonces, encontramos aquí que Pablo viene a este lugar que era Éfeso, ¿cierto? Y se da cuenta de que ellos no habían sido bautizados en el bautismo de Jesús, que ya lo habíamos enseñado en las mañanas, sino que ellos habían sido bautizados. Entonces él dice, qué bendición, fueron bautizados. Ya recibieron el Espíritu Santo, ni nos mencionaron el Espíritu Santo, claro. La fórmula bautismal del Señor Jesús era en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Al menos hubieran oído escuchar acerca de esto, ¿cierto? Pero lo que pasa es que ellos no habían recibido a Cristo porque ellos habían escuchado el mensaje de Juan que les estaba diciendo que se arrepintieran, que vendría alguien que era Cristo, no se les había presentado a Cristo, y entonces ellos no entendieron. Cuando ella les presenta a Cristo como el Mesías Salvador, y ya era el recibir la obra de Cristo en sus vidas, ¿cierto? Entonces se bautizan obedeciendo el mandato que el señorado, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿cierto? Fue lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 28, 19 y 20. Y predica el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Muy bien, y dice que recibieron el Espíritu Santo. Entonces la confusión es más cuando se da el énfasis de que ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces aquí hay algo que nosotros tenemos que entender frente a lo que está hablando el texto bíblico, ¿cierto? Que dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y no era una gran cantidad de personas, sino que los que estamos mirando nosotros ahí eran 12 hombres. Entonces, a veces hay una confusión pensando en que en la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo puede ser lo mismo. Aquí estamos hablando de bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál era el propósito? ¿O cuál es el propósito del Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo tiene un propósito determinado en las Sagradas Escrituras, y lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 3 y verso 4. Romanos capítulo 6, verso 3 y 4, que ya hemos hablado que en el capítulo 6 está hablando acerca de la unión con Cristo mediante la muerte y resurrección, y el bautismo es el texto va a hablar mucho del bautismo, bautismo en agua, en ese concepto. Pero miremos el texto que quisiera que nos acercáramos a él, que es el verso 3 y 4, que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces aquí nosotros estamos hablando, está hablando de que fuimos sumergidos en Cristo, fuimos bautizados, fuimos sumergidos, y el término, lástima la traducción, ¿cierto? Es bautizados, fuimos bautizados en Cristo, y esa obra es muy, muy hermosa, porque entonces fue el Espíritu Santo quien ha hecho esta obra en nuestras vidas. Ahora si vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, como esto está quedando registrado y está quedando grabado, si tú quieres volver a leer y volver a devolverte a mirar este video, tanto aquí en el Face mío va a quedar, como también en YouTube, en el canal de César Castañeda, para que puedas volverlo a leer, volverlo a escuchar y profundizar en la escritura y devolverte y meterte en la escritura y leer el texto y el contexto, y vas a ir dándote cuenta de todo el concepto que el Señor nos quiere enseñar. Bueno, mire que
dentro de esos propósitos del Espíritu Santo. Entonces bautismo del Espíritu Santo es unirme a Cristo, uno. Dos, porque ese es el propósito del Espíritu Santo. Dos, es hacernos una habitación de morada para Dios. Es difícil que una persona sea morada de Dios y pueda tener una vida que no corresponde a esa obra que el Señor está haciendo. Entonces, en 1 Corintios 3:16 dice la Escritura: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces es morar, es habitar de manera constante en nuestras vidas. Morrison dice: ellos pensaban antes que el bautismo de Juan era suficiente. Sí, sí, es correcto lo que estás pensando, mi hermano Robinson. Muy bien, ahora hemos visto ser bautizados, el propósito del Espíritu Santo era ser bautizados para unirnos, porque era una unión con Cristo. Dos, hacer de nosotros una habitación para Dios. Y tres, lo vemos en Efesios 2, del 12 al 22. Efesios capítulo 2, verso 12 al verso 22, que está hablando acerca de la posición que Dios ya le estaba dando a los que veníamos al Evangelio, que no éramos judíos, los gentiles, porque venía hablándoles a ellos, a través entonces de esta nueva naturaleza que Dios nos está dando a nosotros. Entonces dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hace un tiempo venía hablando a la iglesia los domingos de los pactos, ¿cierto? Ellos tenían pactos que Dios había hecho con ellos y cumplió sus pactos. Nosotros no hacíamos parte de eso. Pero ahora Jesús, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliará con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él nos unió por el medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien concertado o bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí estamos hablando que Él nos ha unido como un cuerpo de Él, y que nosotros entonces ya somos un solo cuerpo en esa obra que Él quiere hacer con nosotros. Muy bien. Por ahí yo vi que alguien hizo un comentario. Bueno. Anderson por allá colocó Hechos capítulo 8, versículo 15 y 16. Hechos capítulo 8, 15 y 16. Vamos a ver si no me devuelvo mucho. Bien, Anderson. 8, 15 y 16. Y dice así la Sagrada Escritura: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Muy bien, gracias Anderson por el proceso, pero mire que estaba hablando acerca de esta parte que ellos, lo mismo estaba ocurriendo en el capítulo 19, ¿cierto? Ellos necesitaban una revelación directa de lo que era la obra de Cristo para sus vidas. Muy bien, hablemos de la llenura del Espíritu Santo, que es algo que a algunos también los confunde frente a lo que es la llenura y el bautismo en el Espíritu Santo. Muy bien, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Porque es una experiencia repetitiva, ¿cierto? El bautismo es una experiencia única, la llenura es una experiencia repetitiva. Vamos a mirar varios textos que tenemos en el libro, en la Escritura, especialmente en Hechos de los Apóstoles. Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba la habilidad, estoy leyendo una antigua versión, para expresarse. 4:8.
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo. Capítulo 9, 17 dice: Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recorre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 13:9 dice que entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él. Y entonces estamos mirando que son varias partes donde habla de momentos de llenura del Espíritu Santo que tienen los mismos personajes. Entonces son llenos del Espíritu Santo y vuelven a ser llenos del Espíritu Santo, y viene una porción de llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? En el capítulo 2, versículo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros nos damos cuenta que el bautismo del Espíritu Santo ocurre junto con el don de hablar en lengua, ¿cierto? Pero vamos en otras ocasiones que no. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 2, nos damos cuenta que ellos hablaron en lenguas, y las lenguas que hablaron en ese momento fueron las lenguas de la gente que estaba en ese lugar, porque dice que les oían hablar en su propia lenguas. Muy bien, entonces aquí es un contexto que tenemos que tomar eso. Alguien dice: pastor, pero por ejemplo en 1 Corintios 13, cuando dice el apóstol: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no dice yo hablo, si yo hablo lenguas humanas y angélicas. Entonces hay que entender esta posición que él está colocando, que no está diciendo yo lo hablo, sino que está diciendo si yo, ¿cierto? En una posición en donde si yo fuera a la luna y volviera, fui a la luna y volví, no, pero el pastor dijo si yo fuera, pero es una comparación. Muy bien, tenemos que tener claridad frente a esto. En Éxodo capítulo 28:3, el Señor dice: y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado del espíritu y sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que sirva como sacerdote. En el Antiguo Testamento se veían momentos de llenuras. Ellos no podían tener permanentemente el Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo va a llegar. A ver, en el Antiguo Testamento estaban bajo la dispensación, una dispensación diferente, y más que todo los judíos creían en Dios como el eterno, el Padre eterno. Y aunque en el Antiguo Testamento había una manifestación, hubo momentos de manifestaciones hasta corpóreas de la deidad, que son lo que se llaman las teofanías. Por ejemplo, al iniciar, siempre hubo una manifestación de Dios. Al iniciar Génesis dice que habla acerca de Dios creador del cielo y la tierra, pero dice que el Espíritu Santo moraba sobre la faz de las aguas, y en los primeros capítulos de Génesis habla de que Dios decía: bajemos y descendamos, descendamos y hagamos, dice hagamos, después dice descendamos, y está hablando en plural. Algunos dicen que son Dios y los ángeles, pero los ángeles no tienen poder creador. Bien, en Isaías, cuando habla de la pluralidad, que dice quién irá por nosotros, se está hablando la misma deidad como un todo frente a este. Que se movía más el concepto de Dios Padre, ¿cierto? Hay manifestaciones de Jesús, sí. Por ejemplo, cuando se habla del ángel de Jehová, no es un ángel común y corriente, porque los nombres son los mismos que se le dan a Cristo: admirable, se dice que Jesús es admirable, consejero, Dios fuerte. Los conceptos de que se ven en el ángel de Jehová es un ángel diferente porque tiene todos los atributos de Cristo. Entonces el ángel de Jehová es una manifestación en el Antiguo Testamento de la misma Jesús, ¿cierto? Hay manifestaciones corpóreas de la deidad, sí. Por ejemplo, en Génesis 18, cuando está la manifestación de cuando Dios se presenta ante Abraham, dice que vino Jehová a Abraham, ¿cierto? Algunos dicen ángeles, pero tenían unas características donde él les decía señores, Señor, donde era, y Jehová habló a Abraham, etcétera. Entonces hay manifestaciones del Antiguo Testamento, sí, pero realmente la dispensación del Antiguo Testamento es el Padre el que se manifiesta a ellos, aunque está la deidad. Cuando Cristo viene a la tierra, entonces es una dispensación donde el Hijo es más manifestado, y lo vemos, y dice que Él da a conocer al Padre, a Dios, y que Cristo está con nosotros. Y Cristo, cuando es levantado en la cruz, dice: yo me voy y no los dejo solos, los enviaré al otro. Entonces se dice que hoy todavía nosotros estamos bajo bajo la dispensación del Espíritu Santo, porque la obra que vemos más manifiesta es la obra de Dios a través del Espíritu Santo. No está el Padre, sí está; no está el Hijo, sí está; pero en cada época, entonces Dios actuó, siempre ha sido Dios. Dios no es uno solo, Dios es tres personas en Dios mismo, pero siempre ha habido la manifestación de la deidad como tal, ¿cierto? Cuando Jesús es bautizado, está la manifestación del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Padre,
baja el Espíritu Santo en forma de paloma y está Cristo, ¿cierto? Hoy nosotros recibimos a Cristo en el corazón, pero recuerde que quien está morando en nuestro corazón, entonces es el Espíritu Santo. Pero sí hubo momentos en el Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo descendía sobre las personas, se llenaban del Espíritu Santo. Bueno, y también hay momentos donde venía y se iba, venía y se iba. En el caso de nosotros, haciendo una comparación de lo que está enseñando esta parte, nos damos cuenta que el Espíritu Santo llena en este tiempo los corazones, nuestros corazones. Hay una manifestación permanente de Dios en nosotros, pero también experimentamos momentos de llenura, llenura, llenura del Espíritu Santo. Muy bien, entonces en Éxodo 28:3 dice: y hablarás a todos los artífices, hábiles artífices, a quienes yo he llenado el espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva. Bueno, en Éxodo 31:3 dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Deuteronomio 34:9 dice: y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del Espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor le había mandado a Moisés. Y en Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, haciendo una alusión al Señor Jesucristo, en Lucas 3 creo que es, y dice: porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, y me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, etcétera y etcétera. Entonces, ¿qué es necesario en nosotros los creyentes? Experimentar entonces esa llenura, esos momentos de llenura del Espíritu Santo. Y si usted lee conmigo Efesios capítulo 5, habíamos tomado anteriormente en el Nuevo Testamento otra porción de Efesios, pero aquí ya creo que era Efesios 3, ahora vamos a Efesios capítulo 5, verso 18, que nos dice: no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien, y entonces dice: sed llenos del Espíritu Santo. Entonces él nos está hablando acerca de esta parte tan especial que es experimentar la llenura del Espíritu Santo. Bueno, yo quiero saludar en esta hora a quienes están con nosotros. Lastimosamente, como dice por ahí, el tiempo de la televisión es rápido, y también en Facebook Live igual. Hermana Lucía Edith Cortés, Dios te bendiga. Giovanni Capiochoa, Dios te bendiga. Eliana María Cardona, Dios te bendiga. Hermana Daisy dice: el Espíritu Santo habita en una vida regenerada por Dios. Muy bien. Miguel Hernández, Anderson Anaya, Elvira Pérez, Robinson Moscoso, Anuar Ortega, Dora Hernández, Rosa Elvira Pérez, Álvaro Vieira, Milena Arbeláez, Juan Carlos Puerta, Mejía, Giovanni Mejía, Elizabeth Montoya, Celina Betancourt, Daisy Bautista, hermana pastora Daisy Bautista. Hay varios pastores que acabo de mencionar. Y dice: Dios le bendiga grandemente, gusto saludarlo desde la hermosa ciudad de Bogotá. Y ahora sí que está hermosa. Yo no sé si sea cierto o no, pero alguien me mandó una foto que desde allá se veía el Nevado del Ruiz. Puede que ya se vea. Jorge Cadavid, Dios te bendiga. Maru Cardona, hermano Pablo Emilio Velandia, también pastor, Dios te bendiga. Pastor Mauricio Tálvaro, muy bien. García Alexander, Angelita Parra, Luzaida, Miriam Castañeda, Anderson, ya los saludé, Richard Mejía, Andrew Guarín, Marisol Castañeda, Ricardo Guerrero, Dora Arbeláez, Juan Fer, Dios te bendiga también, María Elida Quintero, Jorge Jiménez, Andrés Mendoza. Bueno, creo que los he leído a todos. Si alguno me pasó por ahí, me disculpan, pero aquí uno puede. Y Blanquita Galeano, Dios te bendiga. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Hablar de esto, y eso que fue como una metralleta, ¿cierto? Qué bueno estudiar y que les haya dejado bastantes inquietudes. Si usted quedó inquieto y no, yo voy a ir allí, yo voy allá. Eso necesitamos, que usted se inquiete y vaya a la palabra y tenga convicción de lo que usted ha creído a través de las Sagradas Escrituras. Bien, recuerden, mañana 11 de la mañana estaré personalmente con ustedes, y también a las 7 de la noche les voy a hablar acerca de que Jesús no murió un Viernes Santo. Y quiero decirle, en la historia, por primera vez la Pascua tradicional, de la tradición, es en la misma época de la Pascua judía. Por lo regular nunca es así.
Jesús no murió en Viernes Santo. ¿Quieres saberlo? Venga mañana a las 7 de la noche porque el tema va a estar muy bueno. Y también en la mañana seguiremos estudiando nuestro libro de Juan. Dios les bendiga a todos. Que estén muy bien.